W, una noticia. 7:36, pues la noticia tiene que ver con la gasolina, con los precios de la gasolina, con el acuerdo en el que llegó el gobierno con los transportadores, pero que está afectando a un sector o que va a afectar a un sector del cual no hemos hablado mucho y además no hemos conversado con ellos. Luisa, ¿de quién estamos hablando? Sí, María Camila, estamos hablando de este gremio de los distribuidores minoristas, es decir, estas estaciones, estas bombas de gasolina a las que todos los colombianos pues van a tanquear su carro. Y es que ellos que dicen que esta medida del gobierno nacional de hacer estos incrementos ahora de 400 pesos cuando una semana atrás firmó una resolución para hacer incrementos de 1.900 pesos, los está afectando porque les va a ocasionar unas millonarias pérdidas a ellos. Y justamente para hablar de este tema, María Camila, nos acompaña David Jiménez. Él es el presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de las Estaciones de Gasolina. Muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, María Camila, Luisa, un gusto estar con ustedes. Pues mire, ustedes les acaban de mandar una carta al Ministerio de Minas haciéndole unas peticiones. En concreto, ¿cuáles son? Sí, básicamente, María Camila, lo que buscábamos con la solicitud al Ministerio era que este reversazo en el precio del diésel no afectara de manera tan fuerte al sector de la distribución minorista de combustibles. Y eso se podía lograr mediante, digamos, una resolución que permitiera que las estaciones de servicio que compraron diésel a un mayor valor, 1.902 pesos más costoso de lo que ayer salió la resolución, pues lo pudiesen vender sin perder ese diferencial de precio. Y eso significaba pues que el gobierno en la resolución reconociera ese mayor valor y que las estaciones de servicio no perdieran esa tarifa. Con este acuerdo, para que la gente pueda entenderlo, se ocasionan para ustedes millonarias pérdidas en las estaciones de servicio, porque tendrían que asumir 1.000 y pico, ¿cuánto? ¿1.700? 1.500 pesos aproximadamente. Imagínense. Por galón de diésel. ¿Y qué van a hacer entonces? Pues nosotros estamos conversando con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda. Precisamente ayer salimos a medios y enviamos una carta para que estas millonarias pérdidas no se fueran a reflejar en el sector. Digamos que, María Camila, a la fecha en la que se llega al acuerdo entre transportadores y gobierno, ya las estaciones de servicio habían comprado cerca de 20 millones de galones de diésel. En promedio se despachan aproximadamente 7 millones de galones diarios de diésel en toda la red de abastecimiento. A la fecha en la que se llega al acuerdo, pues ya había un inventario de 20 millones de galones que se compraron más caros y que aún no se han vendido precisamente porque el paro y los bloqueos, pues los transportadores no estaban consumiendo el diésel. Pero quiero entender un asunto, porque si bien pues ustedes compraron gasolina, diésel específicamente, cuando se firma la resolución en el que aumentan 1.900 pesos el precio de pues ustedes tienen un stock, ustedes tienen también diésel en stock que van despachando a medida pues que los consumidores finales van yendo a las estaciones de gasolina, y usted nos habla de unos galones que compraron luego de esa firma de la resolución y que no han podido vender, pero ustedes también compraron gasolina barata, por decirlo así, antes de que se expidiera esa resolución y pues tenían ahí la gasolina. Es decir, eso no compensa el hecho de que ustedes hayan comprado una semana atrás gasolina a un monto inferior y luego cuando sale la resolución con el aumento pues lo hayan vendido más caro. No, eso no es cierto, María Camila, y es importante explicárselo
a todos los oyentes. Digamos que las estaciones de servicio, sobre todo en las ciudades, tienen una rotación de inventario diaria. Digamos que en un mismo día los tanques de almacenamiento pueden rotar 2, 3 veces. Es decir, que el dueño de la estación tiene que hacer 3 despachos de combustible en un mismo día. Luego, ese aumento, cuando se da en el precio del diésel, eso no es incluso inmediato. No todas las estaciones de servicio lo hacen, porque, entre otras cosas, también hay competencia, mucha competencia en el mercado de la distribución minorista. Este es un negocio de volumen, de galones, y aquí los márgenes de comercialización llegan a ser incluso de 200 pesos por galón, 100 pesos por galón entre los mismos competidores. De manera que no es cierto que una vez se da un mayor precio, todas las estaciones automáticamente lo suben y se ganan ese mayor valor. Y las que lo hacen es precisamente porque en su rotación de inventario pues tienen que comprar nuevo producto y obviamente se los venden a un precio más costoso. Y aquí es importante también mencionar algo, María Camila y Luisa, es que el aumento del precio fue muy alto. Claro. O sea, 1.900 pesos, que precisamente fue a lo que llevó al bloqueo y a la inconformidad de los transportadores, nunca se había visto en este sector. Los aumentos eran de 200 pesos, 300, 100 pesos, pero entonces luego suben 1.900 pesos y de manera, en mi opinión, no planificada, irresponsable, ahora reversan la medida, obviamente porque impactaba muy fuerte a un sector de la economía. Claro. Y ahora entonces le trasladan estas pérdidas enormes al sector minorista. Don David, hay un punto adicional que también es muy importante y es de cara a esos consumidores finales, a los que tienen vehículos que usan diésel y a quienes sí les va a tocar mantenerse en esos 1.900 pesos de incremento. Pero hay otros a los que no les cobija esta medida y, como usted lo ha dicho, pues ahora solo tienen que pagar 400 pesos más por el diésel. Para esos consumidores que compraron el diésel durante esta semana a 1.900 pesos, ellos entonces quedan también en el limbo porque compraron el diésel a un costo mucho más alto al que a partir de hoy empieza a regir. ¿O usted considera que es necesario entonces que ellos puedan pedir un reconocimiento, que puedan pedir una devolución de ese monto? Sí, entiendo que te refieres a la afirmación que hizo el ministro de Hacienda en el marco de la mesa de concertación con los transportadores, que señaló que los carros particulares como camionetas que consumen diésel, a ellos les va a aplicar la tarifa plena. Si te entendí ese tema, pues te cuento que si esa es la pregunta, estamos igual de preocupados en el sector. Ya le manifestamos al mismo Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas que es imposible en una estación de servicio diferenciar, hacer tarifas diferenciadas entre un consumidor que llegue puede ser en una volqueta o en un camión y otro que llegue en una camioneta. Esas medidas no son bien planificadas, esas afirmaciones no están concertadas con el sector. Y de nuevo pues dificultan todavía más la prestación del servicio porque nosotros como empresarios nos es muy difícil diferenciar pues a los consumidores finales. Sí. Entonces ojalá que esa medida que está planteando el Ministerio de Hacienda, que quiere diferenciar a las camionetas de diésel, pues la haga a través de otros mecanismos distintos que no sea pues el suministro de combustibles líquidos. Ahora, los consumidores, si la pregunta era por otro sentido, los consumidores que pagaron el precio a un mayor valor, pues les cuento que esa era precisamente la solicitud que le hacíamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas, que se pudiese compensar. O sea, si el gobierno llega y reversa la medida, ese costo que se quería trasladar al refinador, es decir, a Ecopetrol, entregarles ese dinero adicional a Ecopetrol, efectivamente se le entregó en estos 5 días
desde el 31 de agosto que se decretó la medida, pues si es injusto y si el gobierno decide entonces reversar y llega y ahora se está de acuerdo con que esto tiene un impacto muy negativo en la economía, pues debería entonces permitir a los consumidores finales, que no son muchos, son muy pocos, porque te cuento que las estaciones de servicio están llenas de diésel caro, costoso, lo compraron muy costoso, Claro. pero habrán logrado vender un poco. Esos consumidores, pues la idea era que sí se les pudiera hacer una devolución del mayor valor pagado. Pues es David Jiménez, el presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de las Estaciones de Gasolina. Gracias por acompañarnos en W Fin de Semana y que tenga un feliz día. A ustedes muy amable.